¿No puedes viajar? Te llevo gratis, sin pasaporte, sin maletas, sin dinero. Toma asiento, no mires el video, tan solo debes oírlo y poner atención. Hoy te llevaré a un lugar muy especial e inolvidable. Aún recuerdo el amanecer en que decidí seguir las huellas del antiguo camino dorado inca, un sendero que parece respirar historia bajo cada piedra. El aire estaba frío, pero el sol tímido ya comenzaba a acariciar las montañas con su luz dorada. Frente a mí, los Andes ecuatorianos se alzaban majestuosos, como guardianes eternos de secretos olvidados. Dicen que este camino fue parte del gran Cuapac Ñan, la red sagrada que unía el corazón del imperio inca. Cerré los ojos un momento, respiré profundo y sentí como el viento traía murmullos antiguos, como si los espíritus de los viajeros del pasado aún caminaran junto a mí. Cada paso que daba resonaba sobre piedras que habían sentido siglos de historia, de comercio, de fe y de silencio. A lo lejos, el canto de una ave andina rompió el silencio, marcando el inicio de mi travesía. El sendero serpenteaba entre montañas cubiertas de neblina y el olor a tierra húmeda me recordaba la vida misma. Allí, el paisaje parecía moverse al ritmo del viento, con los páramos extendiéndose como un mar dorado y verde. A mi derecha, una pequeña quebrada descendía, dejando escuchar el sonido del agua pura golpeando las rocas. Era como si la naturaleza susurrara historias que solo los corazones atentos podían comprender. Imaginé a los mensajeros incas, los chasquis, corriendo por estos mismos caminos, llevando mensajes entre reinos y montañas. Su aliento, su esfuerzo y su fe seguían impregnando el aire. Cada piedra parecía una palabra, cada curva del camino, una frase del antiguo idioma del tiempo. Avanzaba despacio, no por cansancio, sino por respeto. Sentía que debía observar cada detalle, cada sombra, cada color que cambiaba con el paso de las nubes. Las montañas parecían vivas, respiraban, se movían lentamente bajo la danza de la luz. El aroma a ichu, esa hierba de los páramos, me envolvía con una dulzura áspera, como un perfume ancestral. Más arriba, el camino se angostaba y el silencio se hacía más profundo, casi sagrado. Allí, el viento soplaba con fuerza, como queriendo probar la determinación de quienes se atrevían a seguirlo. En ese instante comprendí que no era solo un viaje geográfico, era una travesía espiritual. El camino dorado no se mostraba a cualquiera, había que ganarse su confianza, paso a paso. A lo lejos, las nubes formaban figuras que parecían cóndores, y por un momento creí ver uno de verdad, planeando sobre mi cabeza. Su sombra pasó sobre mí, ligera y poderosa, como una bendición. Me detuve para mirar hacia el horizonte. El sol ya se alzaba con fuerza, tiñendo los cerros de un color ámbar intenso, casi místico. Los rayos tocaban las piedras del camino, y por un instante, brillaron como si fueran de oro. Entonces entendí por qué lo llamaban el Camino Dorado. No era solo por el metal precioso que alguna vez viajó por estas rutas, sino por la luz del amanecer que parecía fundirse con la tierra. En ese juego de luces, el tiempo se detenía. Sentía que caminaba entre mundos, uno real y otro hecho de memorias y leyendas. Me agaché y toqué una piedra antigua, cubierta de musgo. Estaba fría, pero al contacto con mi piel, algo en ella pareció despertar. Fue como si me respondiera, recordándome que cada roca guarda una historia. Miré hacia atrás y el sendero se perdía entre la neblina, como si me invitara a no mirar más al pasado. Seguí avanzando, con paso lento, dejando que mis pensamientos se mezclaran con el susurro del viento. A los costados, flores silvestres crecían entre las grietas, pequeñas pero llenas de vida. Cada pétalo parecía resistir al tiempo, igual que este camino. En las laderas, vi restos de muros de piedra, antiguos asentamientos que alguna vez fueron refugio de los caminantes. Me detuve allí, imaginando las fogatas encendidas y las voces de los viajeros contando historias bajo el cielo estrellado. El eco de esas voces aún parecía vibrar en el aire. Cerré los ojos y sentí que no estaba sola, el pasado me acompañaba.
Quizás los dioses incas aún custodiaban este sendero, invisibles pero atentos. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire puro, de ese aroma que solo los Andes pueden ofrecer. El silencio era profundo, pero dentro de él había una música suave, casi celestial. Cada paso me acercaba más al corazón de la historia, al misterio que había venido a buscar. Ya no caminaba solo por curiosidad, sino por devoción. Sabía que cada metro recorrido era una ofrenda, un acto de respeto hacia lo sagrado. Y en ese instante, entendí que el camino dorado no solo se recorría con los pies, sino con el alma. Con el corazón latiendo fuerte, di un paso más, dispuesto a perderme en su magia. El camino comenzó a elevarse, y la neblina se hizo más densa, como un velo blanco que ocultaba los misterios del pasado. El aire era fresco y húmedo, y con cada respiración sentía como la vida de la montaña entraba en mí, pura y sagrada. El silencio se volvía más profundo, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Solo el sonido de mis pasos sobre la piedra antigua rompía la quietud. La luz del sol se filtraba entre la neblina en haces dorados que caían sobre los arbustos cubiertos de gotas de rocío. Cada gota brillaba como si fuera un fragmento de oro líquido, y por un momento tuve la sensación de caminar entre estrellas caídas. A lo lejos, se escuchaba el rumor del viento entre los pajonales, como una voz ancestral que murmuraba en quechua. A cada paso, las sombras tomaban forma. Creí ver figuras humanas hechas de vapor, que se desvanecían apenas intentaba mirarlas de frente. No me asustaban. Sentía que eran los guardianes del camino, los espíritus de los antiguos caminantes que aún velaban por quienes se atrevían a cruzar estas tierras sagradas. El sendero se estrechaba y comenzaban a aparecer piedras talladas con formas que no eran obra del azar. Había líneas, curvas y símbolos que parecían fluir como un idioma olvidado. Me agaché y toqué una de ellas, estaba fría y húmeda, pero al rozarla, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era como si una corriente antigua, una memoria de siglos, despertara dentro de mí. Seguí caminando, y el aire empezó a llenarse de un aroma distinto. Ya no era solo el olor a tierra y musgo, sino algo más, un perfume a piedra mojada y flores silvestres, mezclado con el humo de antiguas fogatas que quizás aún ardían en otro tiempo. Cerré los ojos y, por un instante, escuché voces, risas, cantos, palabras suaves que venían de lejos. Cuando volví a abrirlos, la neblina se abrió lentamente, y ante mis ojos apareció un conjunto de muros de piedra. Eran restos de construcciones incas, levantadas con una precisión imposible. Las rocas encajaban entre sí como si hubieran crecido juntas. Algunas tenían musgo verde brillante, otras estaban cubiertas por líquenes dorados. Todo parecía respirar. Me acerqué a una pared que aún conservaba su forma casi intacta. Pasé la mano sobre sus bordes y pude sentir la suavidad de las piedras pulidas por el tiempo. Pensé en las manos que las colocaron, en los hombres y mujeres que construyeron estos caminos con fe y paciencia, bajo el sol y la lluvia. Su esfuerzo aún se sentía, suspendido en el aire. A un costado, un pequeño altar de piedra permanecía oculto entre la maleza. Encima había flores frescas y hojas de coca. Alguien había estado allí antes que yo. Quizás un peregrino, quizás un descendiente, o tal vez alguien que, como yo, vino buscando respuestas. Me arrodillé frente al altar y el viento pareció detenerse. En ese silencio absoluto, escuché un zumbido leve, como un canto. No era humano, pero tampoco era solo el viento. Era el sonido de la montaña misma, del corazón del camino latiendo bajo mis pies. Cerré los ojos y me dejé envolver por ese canto. Sentí que el suelo respiraba, que cada piedra tenía un pulso. Cuando volví en mí, la luz había cambiado. La neblina se disipaba lentamente, revelando un paisaje inmenso, colinas verdes, quebradas profundas y el brillo del río Culebrilla serpenteando a lo lejos. El sol, al elevarse, encendía la superficie del agua con reflejos dorados. Todo parecía arder en luz. Me quedé quieta, sin decir una palabra.
Sentía que había sido testigo de algo que pocos llegan a ver. Era como si el camino me hubiera permitido mirar su alma por un instante. En ese momento comprendí que el oro del camino inca no estaba en las piedras preciosas ni en los metales perdidos, sino en la sabiduría que deja a quien lo recorre con el corazón abierto. Tomé una piedra pequeña del suelo, no como un trofeo, sino como un símbolo de respeto. La sostuve entre mis manos y prometí cuidar su historia, contarla, mantenerla viva. Porque el verdadero tesoro no se encuentra, se comprende. El viento volvió a soplar, suave y cálido. Entre las nubes, el cóndor regresó, girando lentamente sobre el valle. Su sombra pasó otra vez sobre mí, y sentí que era una señal. Era tiempo de seguir. El camino dorado aún tenía mucho que mostrarme, y yo estaba dispuesta a escucharlo todo. Con el alma encendida y el corazón lleno de gratitud, di un paso más hacia adelante, internándome en la inmensidad del misterio. El ascenso fue largo, pero cada paso parecía acercarme a algo más que una cumbre. El aire se volvía más liviano y el cielo, más intenso, como si quisiera tocar la tierra con sus manos de luz. El sol ya se había alzado del todo, pintando las laderas con tonos dorados, cobrizos y verdes, que se movían al ritmo del viento. A lo lejos, podía ver cómo el camino se dividía en varios senderos, serpenteando hacia distintos destinos. Algunos bajaban hacia los valles, otros se perdían entre quebradas profundas, y uno, el más estrecho, ascendía hasta una meseta donde brillaban piedras alineadas con una precisión perfecta. Seguí por ese. La subida era empinada y el aire cortaba la respiración, pero la vista se hacía cada vez más grandiosa. A mis pies, las nubes parecían olas, y los cerros asomaban como islas suspendidas en un mar blanco. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi corazón mezclarse con el murmullo de la montaña. Cuando llegué a la meseta, me detuve. Frente a mí se extendía una amplia explanada rodeada de muros de piedra, restos de un antiguo tambo, un refugio donde los mensajeros incas descansaban durante sus largas travesías. Las estructuras estaban dispuestas en forma cuadrangular, y en el centro, una gran piedra plana parecía haber servido como altar o punto de ofrendas. Me acerqué lentamente. Sobre la superficie de la piedra, el tiempo había dibujado líneas, grietas y sombras que se entrelazaban como si formaran un mapa. El sol, al pasar entre las nubes, iluminaba ciertos puntos con un brillo especial, como si quisiera señalarme un camino dentro del camino. De repente, sentí una brisa cálida que subió desde el valle, trayendo consigo el olor a hierbas silvestres, a tierra húmeda y a historia viva. Cerré los ojos y dejé que ese aire me envolviera. En mi mente comenzaron a surgir imágenes, los chasquis corriendo con sus mensajes, los sacerdotes haciendo ofrendas, los pueblos reunidos al borde del sendero, esperando al emisario del Inca. Era como si el pasado se desplegara ante mí, no en ruinas, sino en movimiento. Vi colores, escuché tambores lejanos, risas, voces que se perdían en el viento. Me sentí dentro de una memoria compartida, una historia que aún respiraba. Abrí los ojos y el lugar seguía allí, silencioso, pero ya no lo veía igual. Comprendí que esos muros no eran ruinas, eran templos del tiempo. Cada piedra era una palabra, y todo el conjunto formaba una oración dirigida al cielo. Más allá del tambo, el terreno descendía suavemente hacia un valle donde el río brillaba como una cinta dorada. A los lados, se levantaban terrazas de cultivo antiguas, ahora cubiertas de hierba, pero aún visibles, testigos del ingenio y la armonía de un pueblo que sabía convivir con la tierra. Me senté sobre una roca, dejando que el viento jugara con mi cabello. Sentí una paz tan profunda que por un momento olvidé que estaba en el presente. Me parecía estar en medio de dos tiempos, el mío y el de ellos, los que caminaron antes que yo. En el horizonte, el sol tocaba las montañas con un resplandor tan intenso que parecía abrir portales de luz. El aire vibraba con una energía antigua, indescriptible. Era como si el espíritu del Cuapac Ñan me hablara sin palabras, recordándome que el viaje no era hacia afuera, sino hacia adentro.
Tomé aire, y con una voz apenas audible, le hablé al camino. Le di las gracias por dejarme llegar hasta allí. Le prometí seguir sus huellas con respeto, sin querer cambiar nada, solo comprender. El viento respondió con un suave suspiro, y en ese sonido sentí una aceptación, una bienvenida. De pronto, un resplandor me hizo alzar la vista. En la cima de una colina cercana, una piedra enorme reflejaba la luz del sol como si fuera un espejo. Parecía un punto de energía, un lugar marcado por los dioses. Me levanté y comencé a caminar hacia allí, sintiendo que cada paso era guiado, que no era yo quien decidía avanzar, sino el propio camino que me llamaba. A medida que me acercaba, el paisaje cambiaba, los tonos verdes se volvían más intensos, las flores más vivas, y el aire se llenaba de un perfume dulce, casi celestial. El silencio se volvía música. Cada hoja que se movía sonaba como una nota, y cada soplo del viento componía una melodía que solo el alma podía escuchar. Cuando llegué a la roca luminosa, la toqué con ambas manos. Estaba tibia, como si el sol no solo la calentara por fuera, sino también desde adentro. En su superficie, descubrí pequeñas marcas talladas, espirales, cruces, y un símbolo que reconocí de las crónicas antiguas, el Inti, el sol, el Dios que todo lo ve. Me arrodillé y cerré los ojos. En mi mente, una imagen clara apareció, un camino dorado que se extendía infinito, cruzando montañas, selvas y desiertos, conectando no solo pueblos, sino corazones. Comprendí entonces que el camino inca no había desaparecido, solo esperaba ser recordado. Me quedé allí un largo rato, en silencio, mientras la luz del sol descendía sobre mí como una bendición. Sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados, naranjas y rosados. La luz bañaba las montañas, y los antiguos caminos incas parecían revivir bajo ese resplandor. Sentí que el tiempo se detenía por un instante, como si la tierra respirara conmigo. El viento me trajo un susurro, suave y claro, que me habló de los espíritus que aún guardan este sendero. Era como si los ancestros me dieran su bendición antes de seguir adelante. Me senté sobre una roca cubierta de musgo y miré el horizonte. El silencio del atardecer tenía un peso sagrado, una calma que envolvía el alma. Pensé en todo lo que había recorrido, los valles profundos, los templos ocultos, las huellas de piedra que resistieron siglos de olvido. Cada paso había sido una conversación con la historia, un diálogo silencioso con el pasado que aún late bajo la piel del Ecuador. La temperatura descendía poco a poco, y la neblina volvía a cubrir los montes como un velo. El aire olía a tierra húmeda y hojas frescas. Cerré los ojos, dejé que el viento me acariciara el rostro, y comprendí que aquel camino no solo era una ruta antigua, era una enseñanza, una promesa. El verdadero tesoro no estaba hecho de oro, sino de memorias, de la energía que aún vibra en cada piedra, en cada mirada que se pierde entre los Andes. Recordé a los pueblos que aún conservan las tradiciones incas, los que siembran y cosechan con respeto, los que hablan con las montañas como si fueran seres vivos. Ellos son los guardianes del camino dorado, los que mantienen encendida la llama que ilumina esta tierra mágica. Mientras el último rayo de sol desaparecía detrás de las montañas, sentí una profunda gratitud. Por haber caminado, por haber escuchado, por haber sentido. En cada paso, comprendí que el Ecuador no solo se recorre con los pies, sino con el alma. Y ahora, mientras cae la noche sobre este sendero antiguo, te invito a cerrar los ojos conmigo, imagina que también caminas aquí. Escucha el murmullo del viento, siente el crujir de las hojas bajo tus pies, percibe el olor a historia que flota en el aire. El camino dorado inca no está tan lejos, vive en tu mente, en tu respiración, en tu deseo de soñar. Si esta travesía tocó tu corazón, si sentiste por un instante que viajaste conmigo, entonces suscríbete a mi canal Sueña tu viaje. Porque juntos seguiremos recorriendo caminos que no todos pueden ver, pero que tú y yo podemos imaginar.